Necesitas alcanzar los armarios altos sin subirte a una silla que se mueve por todas partes. Hoy comparamos 5 escaleras de 3 peldaños, ordenadas del 5 al 1, pero no vamos a fijarnos solamente en cuántos kilos prometen soportar. La anchura de la base, el bloqueo, el tamaño de los peldaños y un apoyo firme para las manos importan mucho más en el uso diario. Tienes los enlaces y los precios actualizados en la descripción. Empezamos con una escalera de 3 escalones plegable pensada para quien no quiere guardar un armatoste industrial en mitad de una cocina cuidada. Su estructura de acero, los peldaños amplios y el acabado negro consiguen que resulte más discreta que una escalera clásica de aluminio. El punto interesante no es solo el diseño. Tiene bloqueo de apertura, apoyos de goma y una estructura con suficiente peso para no transmitir sensación de juguete. La pega es precisamente esa. Aunque se anuncia como ligera, no compite con una escalera de aluminio cuando tienes que moverla continuamente entre habitaciones. Frente a otras opciones, tiene sentido si buscas estabilidad razonable y una apariencia más doméstica. No es la más especializada, pero encaja bien en cocinas, despachos o pisos donde probablemente terminará quedándose a la vista. Esta escalera plegable de 3 escalones está especialmente pensada para pequeñas reparaciones. Su diferencia está en el soporte superior, donde puedes dejar un destornillador, una bayeta, un bote pequeño o las piezas que estés utilizando. Parece un detalle menor, pero evita el problema de subir, descubrir que te falta algo y tener que bajar otra vez. Además, incorpora un asa alta que sirve como referencia y punto de apoyo al subir. La pega es que su capacidad declarada es inferior a la de algunos rivales y algún comprador echa de menos unos peldaños algo más gruesos. Por eso la colocaría por detrás de modelos con una construcción más contundente. Aún así, frente a una escalera tijera de 3 escalones básica, la bandeja aporta una ventaja real para bricolaje, limpieza o montaje de muebles. Y si estas comparativas te ayudan a comprar con más criterio, suscríbete y seguimos con el número 3. La AMIC tiene más sentido para quien va a sacar y guardar la escalera varias veces por semana. Está fabricada en aluminio y pesa bastante menos que las alternativas de acero, algo que se agradece cuando tienes que llevarla del trastero a la cocina o subirla por unas escaleras. Su plataforma superior es más grande que los primeros peldaños. Esto permite colocar los 2 pies con más comodidad cuando ya estás arriba, reduciendo esa sensación de estar apoyado sobre una barra estrecha. ¿Dónde está el compromiso? Los primeros peldaños tienen solo 8 centímetros de fondo, sirven perfectamente para subir y bajar, pero no son los más cómodos para permanecer parado durante mucho tiempo. Comparada con modelos más pesados, sacrifica algo de sensación de solidez a cambio de ligereza. Para tareas domésticas rápidas y frecuentes, ese intercambio puede merecer mucho la pena. Recuerda que tienes todos los enlaces y los precios actualizados en la descripción. Entramos ya en el top 2. Esta escalera tijera de 3 peldaños destaca por combinar una base abierta bastante amplia con peldaños de unos 20 por 30 centímetros. En la práctica, tienes más superficie para colocar el pie y una estructura que reparte mejor el apoyo sobre el suelo. También incorpora un gancho de seguridad que se activa al abrirla completamente. Esto es importante porque evita que la escalera comience a cerrarse por un movimiento accidental. Las patas se abren hacia afuera y los tirantes forman una estructura triangular, 2 detalles que ayudan cuando estás cambiando una bombilla o limpiando la parte superior de un armario. La pega es el peso. El acero transmite firmeza, pero no es la opción más agradable para cargar constantemente. Además, necesita bastante espacio en el suelo cuando está abierta. Frente a modelos más ligeros, esta escalera plegable de 3 escalones ofrece un equilibrio muy convincente entre peldaño ancho, cierre estrecho y estabilidad. Para la mayoría de casas, es una compra muy sensata. En el primer puesto está la opción más recomendable para quien prioriza sentirse bien apoyado por encima del peso o del tamaño. Su estructura de acero tiene una anchura aproximada de 46 centímetros, peldaños amplios y un pasamanos elevado. Ese apoyo superior marca una diferencia importante cuando empiezas a subir, girarte para bajar o necesitas recuperar el equilibrio sin agarrarte a un mueble. La marca anuncia una capacidad de carga muy elevada, pero yo no elegiría una escalera solamente por esa cifra. Lo que realmente hace interesante a esta escalera tijera de 3 peldaños es la combinación de una base ancha, una estructura pesada, peldaños antideslizantes y un punto de agarre claro. La pega es evidente, ronda los 6 kilos y una vez plegada también resulta más voluminosa que la AMIC o la Telo Bendo. No es la mejor para estar moviéndola todo el día. Sin embargo, si te preocupa especialmente que una escalera de 3 escalones se sienta endeble o inestable, esta es la que ofrece el conjunto más completo. No gana por ser la más ligera, sino porque transmite más confianza cuando ya estás arriba. Y hasta aquí esta comparativa de escaleras de 3 peldaños. Tienes todos los enlaces y los precios en la descripción. Cuéntame en comentarios cuál elegirías tú y suscríbete para ver las próximas comparativas.